un texto en mi corazón que Dios marcaba, hace tiempo que lo marcó, y estudiando este versículo pude ver a Cristo de una forma tan hermosa, pude ver el plan de Dios de una forma tan preciosa, pude ver cómo Dios manejaba todas las cosas desde la trastienda, desde el telón, desde donde nadie está viendo, pero Dios está controlando todo. Es como en un teatro ese hombre que se pone detrás de la trastienda y que no se le ve en el telón, pero es el que controla las luces, es el que controla el guión, es el que controla la narrativa. Y no se le ve, pero es que sin él nada de lo que hace en el escenario tendría sentido. Y este es el escenario que Dios preparó para poder redimir al hombre, comprar al hombre, salvar al hombre. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Vamos a leer del 19 para darle contexto. Escuchar bien, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, en que quiero entrar en esta tarde un poquito. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Repito el versículo 20 hablando de Cristo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Voy a intentar desgranar un poquito el versículo sin entrar en mucha profundidad, pero necesito que haya atención, porque si no, lo que yo les cuente les va a sonar un poco extraño, ¿vale? Esta carta de 1 de Pedro es lanzada por Pedro, siendo anciano, en inspiración por el Espíritu Santo. Les está hablando, dice, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, gente, judíos y no judíos, convertidos al cristianismo, que habían sido esparcidos por las regiones y estaban bajo el mandato de Nerón. ¿Quién era Nerón? Nerón era un perseguidor de los cristianos, los cuales torturaba y mataba con mucha gravedad, haciendo que negaran el nombre del Señor. Y esta carta es mandada a ellos para que reciban la fortaleza y la fe que necesitan y entiendan en este versículo que el plan de Dios que tiene no es un plan que haya salido ahora, no es un plan que se le haya ocurrido con el tiempo, sino que es un plan que ya predestinó desde el principio de los tiempos. Por eso dice que el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién es el Cordero? Cristo. El Cordero ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿cuándo preparó Dios al Cordero? Antes de crear la tierra. Y escuchar, porque si no os va a volar la cabeza esto. Es decir, que el Dios omnisciente que tenemos preparó y programó un plan en su omnisciencia que Él no hizo primero la creación y después preparó el plan, sino que Dios preparó la redención y luego empezó a crear. Dios mío, a mí me parte la cabeza esto. A veces leemos la palabra y vemos a Dios como el creador, y es bueno, pero tenemos que entender este principio que es muy importante. Dios no solamente es creador, sino que es redentor. ¿Qué es redentor? El que compra, el que paga un precio, el que rescata. Por eso dice, fuisteis rescatados. Amén. Es decir, que Dios no crea primero la creación y luego crea el plan para salvar a la creación. Dios prepara primero el plan para rescatar a lo que todavía no ha creado. ¿Y cómo es esto? Porque tenemos un Dios que es omnisciente, todo lo sabe. Amén. Que es omnipotente, todo lo puede. Amén. Y que es omnipresente, está en todos los lugares a la vez. Este Dios programa un plan que lo que hace es presentarse como redentor antes de como creador. Él programa la forma de rescatar lo creado antes de que lo creado se pierda. ¿Me siguen?
¿Me siguen? Amén. Por eso, Dios dice en la Biblia, Génesis 1:1, y Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vale, ¿y después qué crea? Después crea la creación, la vegetación, los animales, los árboles, las estrellas, la luna, el sol. Y cuando ya crea todas las cosas, pone al hombre allí para que sea el rey de todo lo que ha puesto. Pero en el plan de Dios hay un plan eterno que ya tiene concebido en el corazón, que es rescatar al hombre. ¿De qué? Del pecado. Pero si todavía no has creado al hombre, ya. Pero en mi omnisciencia yo sé que el hombre va a pecar. Y como sé que el hombre va a pecar, tengo que preparar la solución antes de que venga el problema. Y déjame aplicártelo así de sencillo y así dinámico. Antes de que vinieran los problemas a tu vida, Dios ya tenía la solución preparada. Antes de que se te cerrara una puerta, Dios ya tenía abierta otra. Y yo creo en Dios de esta forma, hermanos. No creo en el Dios que le pillan por sorpresa las cosas. Amén. Creo en el Dios que tiene un plan y el plan que tiene se cumple. No creo en un Dios que va improvisando y si este hace esto, yo hago esto, y si este se porta así, yo me porto así. Dios no improvisa. Díselo al que tienes al lado, Dios no improvisa. Dios tiene un plan. Y como Dios no improvisa, no va esperando lo que haga el hombre para después obrar él. Y ahora bien, el plan de Dios con el hombre, ¿dónde empieza? No empieza en el Edén, no empieza en la creación. El plan de Dios empieza en la eternidad. Amén. Esto hay que ir pillando para ir a donde quiero llegar, ¿vale? El plan de Dios no empieza en el Edén, en la creación. Empieza antes de la fundación del mundo. O sea, aquí sí que me quieres decir que cuando Adán fue puesto en el Edén, Dios ya sabía que iba a pecar. ¿Y cuál es la respuesta? Sí. Claro, sí. Es clara, ¿no? Por lo que estamos hablando. Si Dios lo sabe todo, no se le iba a escapar que el hombre iba a pecar. Por lo cual, Dios permite el pecado, no y 1000 veces no. Amén. Y lo digo así por unas corrientes teológicas que hay por ahí un poco extrañas. Sí, Señor. Dios le dice al hombre: de todos los árboles del huerto que hay, podéis comer de todos. Pero solo hay uno del que no podéis comer: el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Vale? ¿Vale? ¿Podemos comer de todos? Pero antes de que el hombre peque, Dios ya tiene en su plan a Cristo desde antes de la fundación de todo lo que ha creado. ¿Y para qué es Cristo? Cristo es para la redención de aquello que todavía no ha pasado. Por eso siempre digo que en la omnisciencia de Dios, Dios sabe lo que pasa, lo que ha pasado y lo que pasará. Pero también sabe todas las probabilidades de lo que pudo pasar, pero que no llegó a pasar. Amén. Y esto ahora, cuando pone el hombre en el Edén, le dice: no peques, porque yo quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi compañero, te he creado para que tengas comunión conmigo y yo no puedo tolerar ni el más mínimo indicio de pecado. Por lo cual, solo hay un mandamiento: come de todos los árboles, pero de este no comas, porque el día que comiereis de este serán abiertos vuestros ojos y la humanidad se pierde, ¿vale? Solo hay un mandamiento. Y yo le pregunté a Dios: Señor, cuando el hombre peca, escuchen bien, cuando el hombre peca, dice la Biblia, y Dios puso querubines con espadas de fuego para que guardaran el árbol de la vida. Pueden leerlo en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y yo le pregunté al Señor un día, yo soy muy curioso, le digo: Señor, ¿no es más fácil, escuchar bien, porque esto tiene mucha gloria, Señor, ¿no es más fácil que le mandes al hombre que no coma de ese árbol y poner ahora los querubines con espadas encendidas de fuego para que cuando Adán y Eva se acerquen, los querubines levanten la espada y digan: no, aquí no podéis estar? ¿Era más fácil? Sí. ¿Podía haberlo hecho? Sí. Y esta es una forma que se me ocurre a mí, pero Dios tiene otras 1000 diferentes. Pero sin embargo, me contestó Dios de una forma que para mí fue una revelación grande, porque yo no lo entendía. Y ahora dice Dios: sí, Kisi, pero yo necesito a un hombre con libre albedrío
Por Amén. eso lo creo de forma que pueda elegir entre el bien y el mal. Porque si solo lo creara para que solo pudiera hacer el bien, no sería un hombre, sería un robot. Pero yo quiero gente que con su conciencia limpia y un libre albedrío entienda que me tiene que amar y me sirva. Y ahora, no podéis comer de ese árbol. Adán y Eva, podéis comer de los demás. ¿Vale? El mandamiento está claro. Y ahora digo, Señor, ¿por qué no le pusiste una prohibición de otra manera? Y esta es la respuesta que me dio Dios. Escuchar bien. Me dijo Dios. Porque la condición para que me amen y me sirvan tiene que radicar en que puedan pecar y no pequen. Amén. En que el pecado esté y ellos decidan no hacerlo por amor y obediencia. Esto es profundo, Marcos. Si yo no le permito al hombre tomar del árbol porque a mí me da la gana, lo que pasa es que el hombre se crea como un robot que solamente puede hacer para lo que ha sido creado. Pero Dios quiere gente con libre albedrío. Por eso nos crea con libre albedrío. ¿Para qué? Para que podamos elegir si tomamos el pecado o si no. Y de ahí se denota que Adán, pudiendo no tomarlo, lo tomara y cayera en transgresión. ¿Sabes lo que ha querido Dios siempre? Desde el principio y en la creación, como estoy mostrando, que el hombre, usted y yo, con nuestro libre albedrío, podamos ver el pecado, pero podamos, por amor a él y obediencia, decirle no al pecado. Esto es lo que quería Dios desde el principio. Y ahora bien, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que antes de que el hombre pecara, ya determinó que su hijo sería el cordero que quitaría el pecado del mundo. Que antes de que el hombre pecara, la cruz sería el método de redención. Que antes de que el hombre pecara, no había un accidente por el medio del cual Dios luego tuviera que obrar de otras formas. Dios predestinó, sabía, conocía el plan y luego fue llevado a cabo. No podemos pensar en que cuando el hombre peca, Dios está tirando de los pelos y diciendo, pero ¿cómo ha podido el hombre pecar? A él le ha cambiado. No podemos pensar así, porque a Dios no le pilla nada por sorpresa. Repito, a Dios no le pilla nada por sorpresa, ni lo bueno que hacemos, ni tampoco lo malo, ya que Él lo sabe todo, pero determina en ti y en mí que con una conciencia limpia y un libre albedrío bien educado por la palabra, podamos obedecerle y podamos amarle en toda nuestra forma de vivir. El método de redención era su Hijo en la cruz, y eso fue preparado antes de que el hombre pecara. Pero síganme ahora, por favor. ¿Por qué lo hizo? Dice el versículo 18, por amor. Amén. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién le obligaba? ¿Quién le aconsejaba? Dice la Biblia, ¿quién le dará consejo a él? Nadie le obligó, nadie le dio consejo. Nació de su propio amor el crear al hombre. Por amor, repite conmigo, por amor. Por amor. Por eso el plan eterno no es solo muy sabio, como estamos hablando, sino que además también está bañado con el amor de Dios. Y ahora mirad, Dios quiso, a través de que el hombre pecara, mostrar rasgos de sus atributos que de otra forma habían sido cubiertos. Esto es teología muy profunda, ¿vale? Pero quiero que me sigan ahora, que vamos a llegar a un sitio muy poderoso. Dios pone al hombre en el Edén. ¿Quiere que peque? No. Pero le da libre albedrío para que si quiere pecar, lo haga. Y ahora, ¿qué muestra Dios tras el pecado del hombre? Escucha bien. Muestra atributos. ¿Qué eran atributos? ¿Qué eran atributos? Contestad, acompañarme, seguirme. Un atributo es una perfección de la persona del Señor. Ahora, ¿qué quiere Dios? Quiere mostrar atributos que todavía son revelados, que están escondidos ahí. ¿Y qué nos revela? Mirad, por medio de la cruz nos reveló su justicia, castigando el pecado en Cristo. Su misericordia, perdonando los pecados en Cristo. Su poder, resucitando a Cristo de entre los muertos. Y su amor, entregando a su Hijo por amor a nosotros. Hay
Hay muchos más, pero me voy a quedar con estos 4. La cruz, escuchar bien, y si lo recibes quiero que le des un amén, un aplauso, lo que tengas en el corazón. La cruz es el punto donde se juntan todos los atributos de Dios, pero entre ellos hay 4 principales que quiero nombrar. En la cruz vemos la justicia, la santidad, el amor y la gracia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué vemos 4 atributos principales en la cruz? Vemos justicia, santidad, amor y gracia. ¿Por qué vemos 4? Por los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Contemplar la cruz y mirar al crucificado. Norte, sur, este y oeste, dando un mensaje principal a la humanidad y diciéndole: en la cruz he dado mi hijo para que os podáis salvar todos. Por eso está escrito que cuando miramos al Calvario tenemos que decir el corazón del Evangelio y proclamarle: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Gloria a Dios! La cruz podemos ver los atributos de Dios revelados y escondidos por el tiempo y los siglos, y ahora revelados al hombre para que pueda ver cómo castiga el pecado, cómo perdona los pecados, cómo resucita entre los muertos y cómo entrega a su Hijo por amor. ¿Y todo donde lo vemos? En el crucificado, en el Cristo que te contempla, en el Cristo que nos mira, que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Mirad, dejadme rápido, por favor, que quiero llegar. Dice que Dios se ha revelado en una revelación progresiva. ¿Qué es una revelación progresiva? Es una revelación que tiene que ir paso a paso, como quien abre poquito a poco una cortina. Y Dios poquito a poco estaba abriendo la cortina de la eternidad para que pudiéramos ver su plan. ¿Y dónde nos dejó vernos? Mirad. Primero, nos deja ver su revelación, que antes de la creación había un cordero predestinado para morir por los hombres. Después nos deja verlo en el Edén. Génesis 3, dice la Biblia, dice: tú le herirás el calcañar y él te pisará la cabeza. Ahí vemos la segunda revelación progresiva. Tercera revelación lo vemos con Abraham, cuando le dice: en tu promesa serán benditas todas las naciones. Donde vemos la siguiente revelación, en Moisés, cuando le habla a la roca y la roca echa agua. Ahí vemos el Cristo que calma la sed interna. Donde vemos de nuevo otra vez la revelación progresiva, la vemos en los sacrificios. ¿Qué sacrificios? Había cientos de sacrificios, pero ¿qué cosas? Dios preparó que el sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha fuera el que valiera para expiar los pecados. Y ahora esto es sombra de lo que iba a venir. ¿Dónde lo vemos? En aquellos dinteles manchados con la sangre de los cabritos, de aquellos corderos, para que la muerte no entrara en las casas de los hebreos. ¿Dónde seguimos viendo la revelación progresiva? En muchos de los profetas, pero voy a nombrar uno. Dice Isaías 53 que él sería el Cristo crucificado, el Cristo hiriente, el varón de dolores experimentado en quebranto. Este es el que ve el profeta, y lo está viendo porque Dios está descorriendo la cortina de la eternidad. ¿Y dónde lo vemos después? ¿Dónde lo vemos? Cuando Cristo viene a la tierra, cuando lo contempla Juan el Bautista viniendo del río, en aquel río Jordán, tiene que levantarse y entre toda la multitud tiene que decir: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Apláudele! Gloria a Dios, aleluya. Dios nos dejó ver a través de su revelación, la revelación perfecta, la revelación total, la revelación de la profecía cumplida, la revelación del Cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 1 y versículo 4 que hemos sido predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no habías sido creado, Dios ya tenía un plan eterno contigo. Que no habías sido creado y Dios se ha contado contigo para amarte, para redimirte, para salvarte, para cuidarte, para bendecirte, para ayudarte. La palabra manifestado significa revelar lo que ya existía. Es decir, que Dios corrió la cortina de la eternidad para que viéramos lo que había en su corazón. ¿Y sabes qué había en su corazón? Que hombres manchados por el pecado, hombres caídos por la ruina, hombres tirados en el barro, hombres que habían rechazado a Dios, hombres que no merecían nada, ahora en el corazón de Dios es revelado. ¿Y qué revelado? Nos enseña el crucificado en el Calvario y nos dice: mi plan siempre ha sido salvados. Por eso, en
En el plan de salvación de Dios había un cordero. Nadie lo entendía, pero lo entendieron poquito a poco con la revelación. Cuando Juan se levanta y está escribiendo su evangelio, y en el versículo 14 tiene que escribir: y vimos al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La revelación fue progresiva, fue poco a poco, fue corriendo Dios el telón para que pudiéramos ver lo que había en el corazón de Dios. ¿Y qué había en el corazón de Dios? Ay, Padre mío, había amor, había dulzura, había ternura, había esa compañía de poder amarte, había esa preocupación por llevarte al cielo. Que quiero que te lo creas, hombre. ¡Claro! Que Dios se preocupó por llevarte al cielo. ¡Gloria a Dios! Y como dije el otro día, es verdad que hay un infierno, pero te voy a lanzar un versículo para que entiendas que el infierno no es para ti. Dice, y en lugar de castigo que Dios ha creado, dice, para Satanás y sus ángeles. En ningún momento menciona al hombre, porque en el corazón de Dios siempre estaba que el hombre se pudiera ir con él a la eternidad venidera. Por eso podemos decir que Cristo es el hilo dorado que une desde Génesis hasta Apocalipsis. Y va uniendo los libros, y va uniendo los profetas, y va uniendo la camisa de Dios que está preparando para cuando Cristo venga, el telón para cuando venga el Cordero. Por eso predicamos el otro día y dijimos este versículo que a mí me vuelve loco. Gálatas 4:4 dice, y habiendo venido el cumplimiento del tiempo, dice, vino Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Me salto todo el mensaje, pero dejarme acabarlo, ¿vale? ¿Cómo sabemos que Cristo es el Mesías? Ahora ha venido la revelación, ha venido Cristo. Hemos visto a Cristo en la tierra, ha hecho milagros. Pero los profetas también hacen algún milagro. Ha removido la ciudad. Pero ha habido algún hombre poderoso en la historia de la Biblia que también ha removido la ciudad. Pero ¿cómo sabemos que el enviado del que estamos hablando es el Mesías esperado y es en quien se cumple la profecía que acabamos de leer, que era el Cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo lo vemos? Vamos a verlo con la palabra. Mirad, escuchadme, que voy a acabar con esto, y aunque me salto todo el mensaje no me importa, porque vamos a acabar con esta gloria que Dios tiene aquí. Mirad. Muchos aparecieron a lo largo de la historia diciendo, yo soy el Mesías. Y la gente lo seguía. Por eso dice la Biblia, dice Juan, que se levantarán muchos Cristos, pero que son falsos Cristos. Y a lo largo de toda la historia hemos visto hombres grandes. Hemos visto a Abraham, hemos visto a Noé, hemos visto a David, hemos visto al gran Elías. Pero nadie se puede comparar a la suela del zapato de mi Cristo. Amén. Por eso el hombre más grande de todo el Antiguo Testamento, que conecta con el Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, tiene que decirlo y decir, viene uno tras de mí que no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Y ahora, ¿cómo sabemos que es Cristo? Porque hay una regla de identificación para saber que el que venía de parte de Dios, y es esta: tenía que ser el cumplidor de las profecías del Antiguo Testamento. Si el que viene hace milagros, si el que viene hace prodigios, si el que viene le sigue la gente, muere en una cruz, atiendan, pero no cumple con lo que el Padre había dicho anteriormente, sería uno más. Por eso el que sea el Cristo tiene que ser, como dice el salmista, el cumplidor de profecías. Y mirad cuánta gloria tiene esto. Me ha quebrantado el Señor esta mañana. Me llevo unas cuantas horas, pero he conseguido recapitular 48 profecías, 48 dichas en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. No lo vamos a dar por falta de tiempo y de espacio, que el mensaje sería muy largo, pero otro día las diremos. 48 profecías dichas por los profetas en distintos lugares, en distintos tiempos y de distintas culturas, dichas
para que el Cristo Mesías viniera, y ahora viene Cristo y en los evangelios vemos su cumplimiento, pero de una forma tan asombrosa, tan perfecta. No le falta una tilde, no le falta un punto, no le falta nada a la revelación progresiva. ¿Por qué? Porque la revelación perfecta es Cristo en la tierra. Por eso tiene que escribir el apóstol Pablo, porque en él habita la plenitud de la deidad. Por eso tiene que escribir Pablo, porque sean tronos, dominios, principales, todo ha sido creado de él, por él y para la gloria de su nombre. Por eso entendemos que este es el Cristo profetizado. Mira, no vamos a ir muy allá, pero para después llegar a un dato científico matemático que es con el que quiero acabar, vamos a decir 8 profecías así rápido, ¿vale? 8 profecías que tenía que cumplir para que ustedes vean la dificultad que tenía que tener el que fuera el Mesías. No podía forzar ninguna profecía. El Mesías no puede venir y decir, voy a cumplir con las profecías que están escritas, porque sería imposible. Pero ahora miren, viene Cristo a la tierra y antes de venir dice, Génesis 3:15, ¿qué dice la Biblia? Será nacido de una mujer virgen. Primera complicación. Tendría que venir de una mujer virgen, Génesis 3:15. Cumplimiento en Lucas capítulo 1. Dice la Biblia que una muchacha llamada María y desposada de José, dice el Espíritu Santo la cubrió y concibió al ser Salvador dentro de ella. Gloria a Dios. Segunda, hay una profecía en Génesis 49 que dice algo que es muy difícil. Dice, tiene que venir de la tribu de Judá y de ahí hacia la estirpe hasta que venga el Cristo. ¿Cuántas tribus había? 12. Dice, pues tiene que venir de Judá, si no, no es el Mesías. Y ahora, ¿dónde se cumple? Lucas capítulo 3 vemos una estirpe de hombres que comienza a decir Lucas, y este engredó a este, y este a este, y este a este, y este a este, y este a este. ¿Y qué nos quieres decir con eso? Lo que nos quiere relatar el escritor Lucas es, y viene de Judá. Para que entendamos que la profecía se cumple. El que nace de María viene de Judá. 2 profecías cumplidas. Ya lo vamos teniendo más fácil. 3. Vamos a otra por aquí que tenga apuntada. Otra muy importante es que tenía que ser nacido de la línea de Isaí, por la promesa a David. Por eso dice Isaías capítulo 11 versículo 1, dice, y de la raíz de Isaí retoñará un vástago y su reino no tendrá. ¡Qué bonito! Vamos con otra, van 3, ¿vale? Dame un poquito de tiempo. Dice Isaías 43, he aquí yo envío mi mensajero y preparará camino delante de ti. ¿Qué profecía estaba hablando aquí? Tenía que ser precedido por un mensajero que predicara en el desierto antes de que él viniera. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Dónde lo vemos? Mateo capítulo 4 versículo 12 dice la Biblia, y las multitudes seguían a Juan el Bautista al desierto y él los bautizaba. Y qué bonito, Dios mío. Van 4, permítanme la quinta, por favor. Tengo muchas, estoy dando las que menos explicación necesito. Dice Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, dice la Biblia, 450 años antes de que naciera el Mesías, dice, el Mesías que va a venir, dice, entrará en un asno en Jerusalén. Para los judíos era un rompedero de cabeza, porque si estoy esperando al libertador y ahora me mandas a uno que en vez de en un caballo blanco con un gran séquito entra en un asno, me rompes la cabeza. Y ahora dice la Biblia, ¿dónde se cumple eso? Lucas 19 dice la Biblia, y Jerusalén descendió y Jesús descendió el camino de Jerusalén mientras le cantaban Hosana, Hosana el que viene en las alturas. Cuarta profecía, vamos a por otra. Esta ya me rompe la cabeza, escuchad bien. Dice la Biblia, Salmo 41 y versículo 9, dice, y el que comía conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, uno de mis mejores amigos, de los que más me rodeaban, de los más cercanos, dice, se pondrá contra mí. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién? Muy bien, pero es que además la profecía que se tiene que cumplir tiene que decir, Zacarías 11:13 dice, y pesaron por mi salario 30 monedas de plata. Dios mío. Dios mío. Eso también se tenía que cumplir. Sigo rápido. ¿Cuántos están aquí? Dicen aleluya. ¡Aleluya! Dice la Biblia, Salmo 22, 16. Dice, cuando lo crucifiquen, dice, será traspasado de pies y manos. Vaya que se va a cumplir. Pero hay otro versículo, el Salmo 34 y versículo 17, que dice, y ningún hueso suyo será quebrado. Le clavaron los clavos en los pies y en las manos
pero no le pudieron romper ningún hueso porque estaba escrito así. Sigo. Van 6, dejarme 2 más. Profetizó otro profeta y dijo, Salmo 69, 21 dijo, en su tormento, cuando él sea el Mesías, dice, le darán de beber hiel y vinagre. Y dice la Biblia en Mateo 27, 34, que le dieron una esponja, un hisopo empapado con vinagre, le dieron a beber. Profecía cumplida. Y número 8. El Mesías, ay Padre, Dios mío, escuchad bien. Isaías 53, 12. El Mesías tenía que interceder por sus perseguidores mientras oraba sufriendo. Esta es difícil, ¿eh? El Mesías tenía que interceder por sus perseguidores mientras oraba por los que le causaban sufrimiento. Mientras estuvo entre los 2 malhechores, salvó al ladrón de la cruz. Pero la segunda parte de la profecía se cumple, porque mientras le están clavando las manos dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Os he dicho 8 profecías. Tengo 48 apuntadas para rebatir que Cristo es el Mesías. Pero déjame acabar con esto que tiene mucha gloria. 8 profecías. Me encontré en un libro de un hombre llamado Peter Warner. Se llama Hablando Ciencia. Es un hombre que es científico y matemático. Escuchadme bien, que con esto voy a acabar. Vamos a ensalzar a Cristo, ¿vale? Calculó este hombre, científico y matemático, en su libro, la base sólida para que se cumplieran 8 profecías. El resultado fue que la posibilidad de que cualquier hombre pudiera haber vivido y cumplido esas 8 profecías en una misma persona es este número: 1 entre 10 elevado al 17. 1 con 17 ceros. ¿Vamos entendiendo? Amén. La probabilidad era 1 entre 10 elevado al 17. Y no digo el número porque no sé nombrar. Se dice 10 elevado a la 17ª potencia, ¿no? Ahora, para ayudar a entender esto, os voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entendamos. Mirad. Tomamos en billetes de 5 euros la cantidad de 10 elevado al 17 y arrojamos los billetes por toda la superficie de España. Cubriríamos toda España en billetes de 5 y medio metro de altura. Y ahora, la probabilidad matemática dice esto: en uno de los billetes pone el nombre Jesús, y entre toda España y los millones y millones de billetes con la altura medio metro, uno de los billetes está en la palabra Jesús. Y ahora un hombre, al azar y con los ojos cerrados, elige levantar uno de cualquier billete que está en toda España. Pues si levantara ese billete, el que él decidiera al azar, y ese billete trajera a Jesús, esa era la probabilidad de que alguien viniera y cumpliera con todas las profecías que había cumplido Cristo. Por eso hoy tengo que decir: Cristo es el Mesías. Amén. Cristo es el Mesías. Reprendo toda corriente judaica que quiera venir en contra de Filadelfia, que quiera venir en contra de Cristo y que quiera venir en contra de su palabra. Levanto el nombre de alto en Cristo y digo: vienes, Cristo es el Mesías.
predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te queda claro por qué no podía ser otro? Aleluya. Amén. Hemos calculado 8 profecías, ¿verdad? El cálculo matemático de las 48 profecías que yo tengo aquí puestas sería 1 elevado al 10 y elevado a 157. Pero ya vamos a romper los esquemas. ¿Sabes cuántas profecías cumplió Cristo? Quiero que la aplaudas. ¿Sabes cuántas profecías cumplió Cristo? 300. Dios, qué bueno. Por eso solo podía ser Cristo. Finalizo así. Cristo es el Cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo, que vino y nos redimió de los pecados, que apareció en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, y que acabó con esta promesa: así como me habéis visto irme en las nubes, vienes, así lo yo por vosotros. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios hasta aquí en esta tarde. Deseo que Dios te haya bendecido. Cristo, el Mesías. Yo sé que tenéis ya esta alabanza preparada. No sabéis qué canción cantar, ¿verdad? Vamos a cantar esa alabanza. Vamos con las ofrendas.